Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. La semana pasada terminamos una dinastía, ¿no? Que fue la dinastía de los Flavios. Y vimos cómo terminó con la violencia, como casi siempre pasa en el Imperio Romano. Entonces, Domiciano, el último emperador de los Flavios, fue asesinado por un complot que se organizó en su contra porque realmente se estaba pasando, o sea, ya no respetaba nada ni nadie y todos los senadores y hasta su misma familia estaban preocupados porque de un día para otro podrían terminar muertos, ¿no? Simplemente por la paranoia de este emperador. Cuando murió Domiciano, en el imperio no hubo particulares demostraciones de felicidad porque al final se consideraba que murió un emperador, no es que terminó una época. Mientras que en el Senado se decretaba la damnatio memoriae. ¿Qué es esto? Es el intento de borrar de la historia una persona. La damnatio memoriae se utilizaba cuando se maldecía la memoria de una persona, y en ese caso de un emperador, y se intentaba cancelarlo, destruir todo lo que tenía su nombre y todo lo que él había hecho. Por eso, por decreto del Senado, se destruyeron todas las estatuas de Domiciano que estaban en el imperio. Por eso es difícil encontrar algo de Domiciano, porque realmente hicieron una buena limpieza, destruyeron casi todo. Y aquí pueden ver un ejemplo de damnatio memoriae. Pueden ver que aquí se borró literalmente rascando la piedra, se borró el nombre de una persona. Y aquí también vieron que se borró el nombre. Cuando yo digo que se cancelaban las huellas de la persona, es literal, se borraba hasta el nombre de esa persona para que la gente se olvidara de su existencia. Entonces, los que habían organizado el asesinio de Domiciano se ponen de acuerdo y eligen un nuevo emperador que se llama Marco Cosello Nerva. Nerva es el primero de una serie de emperadores que nosotros conoceremos con el nombre de emperadores adoptivos o emperadores antoninos. Ahorita hablaremos de ellos y van a entender por qué se llaman adoptivos, ¿de acuerdo? ¿Quién es Nerva? Nerva es un señor, ya puedo decir un señor en el sentido mexicano, porque cuando alcanzó el trono ya tenía 66 años, o sea, no era un chamaco, ¿no? Y ya saben bien que cuando una persona llega muy joven al imperio y se vuelve emperador, si es muy joven puede tener muchos peligros. En cambio, una persona ya madura a nivel biológico podría demostrarse madura también a nivel político. Y Nerva confirma esta regla. Este emperador de 66 años había trabajado bajo Nerón, contribuyendo a la represión de la conjura de Pisón. Se acordarán que Pisón fue un senador que intentó asesinar a Nerón, ¿no? Nerva lo ayudó a eliminar estos conjuradores y después aceptó ser cónsul junto con Domiciano en el año 90. Entonces era una persona no solo que tenía buena experiencia de política, sino que era muy flexible porque se había adaptado a las condiciones de los emperadores anteriores, ¿no? La primera cosa que hizo fue intentar olvidar todo lo que había hecho Domiciano. Por ejemplo, anuló los exilios que Domiciano había ordenado, castigó las denuncias, porque bajo Domiciano era suficiente denunciar a cualquier persona para que esta persona terminara muerta. Entonces empezó a castigar las denuncias para que la gente dejara de denunciarse una con otra solo para obtener la muerte de otra persona, ¿no? Y devolviendo los bienes y todas las tierras que Domiciano había secuestrado. Intentaba instaurar, crear un nuevo clima político que fuera más tranquilo, en donde la gente no tuviera miedo de salir de casa y que fuera libre de sospecha y libre de terror. Y esto coincidía con las palabras que él hizo acuñar en las monedas que se hicieron en su época.
Estas son monedas de Nerva y se pueden ver las palabras libertas publicas, salus, equitas e justicia, que significa literalmente libertad, salud, equidad significa que estén todos al mismo nivel y justicia. Son palabras de unión y de paz, ¿de acuerdo? Esto seguramente tenía que dar gusto a los senadores, porque ya los senadores recuperaban confianza y ya podían trabajar por la ciudad sin tener miedo de morir. Eliminó también algunos impuestos que Domiciano había hecho en contra de los itálicos y entregó algunas tierras a los soldados en Italia y África. Entonces, en sus solo 3 años de gobierno, ayudó bastante porque realmente el clima mejoró mucho y la gente se sentía más tranquila. A pesar de todo el esfuerzo, entre 96 y 98, hubo también algunos señales de descontento, de gente que aún así no estaba contenta. Por ejemplo, en el 97, el prefecto del pretorio pidió y obtuvo el asesinio de los conjuradores que habían causado la muerte de Domiciano. Ahora, como ya les dije, Domiciano fue asesinado por un grupo de senadores, caballeros, pretorianos y familiares. Toda esta gente fue perdonada. Bueno, el prefecto del pretorio obligó el emperador a dar inicio a una búsqueda y a terminar castigando con la muerte todos los conspiradores que habían asesinado a Domiciano. Nerva intentó oponerse porque no quería, porque la muerte de más personas habría causado un ciclo de venganza, ¿no? Mata uno, mata el otro y al final terminan todos odiándose o causando la muerte recíproca. Nerva intentó oponerse, pero no pudo y los pretorianos obtuvieron la muerte de estos conjuradores y una vez más demostraron que podían imponer su voluntad sobre el emperador. Entonces, él conocía bien la situación que se estaba volviendo más frágil, porque otra vez los pretorianos se estaban pasando de límite y se estaban volviendo un peligro. Y para poder asegurarse su seguridad personal y también la seguridad del imperio, y quiso ganar ¿cómo se puede decir? El respeto de las legiones, adoptando como hijo suyo un general que se llamaba Marco Ulpio Trajano. ¿Quién es Trajano? Él es un senador español, entonces no era italiano, que era muy amado por el ejército. De esta forma, Nerva seguía el ejemplo de otro emperador, Galba. Se acordarán que Galba, al inicio del año de los 4 emperadores, adoptó el siguiente emperador porque quería transmitir de esta forma el poder. No quería elegir a un hijo propio, quería elegir la persona mejor y la manera más correcta era adoptarla y decir que era su hijo político, claramente, ¿no? Entonces, él sigue el ejemplo de Galba, pero también avanza, porque esta era la primera vez que se entregaba el trono imperial a una persona que no era italiana, era un español, como ya les dije. Y esto demuestra el proceso largo y lento que es el incremento de importancia de la élite que era de la provincia. Esta élite, la gente de provincia, estaba conquistando el Senado y ahora tenían un emperador que era de provincia, un español, ¿de acuerdo? Italia estaba perdiendo importancia, se estaba volviendo siempre menos central. Cuando murió Nerva, en el enero del 98, Trajano era un legado en la Germania. ¿Qué significa legado? Que era un general y se encontraba en Germania, en el norte de Europa, porque estaba intentando defender la frontera. Él no corrió a Roma. Uno piensa que cuando muere su padre, tiene que correr a la capital para heredar el poder, ¿no?
No, Trajano tomó las cosas con calma, se quedó en la frontera otros 6 meses, en la frontera de Reno, y otros 6 meses en la frontera del Danubio. Prácticamente perdió un año completo. Yo digo perdió porque se tomó su tiempo. Y así entró en Roma solo en el verano del año 99. Pero antes de entrar, hizo condenar a muerte Casperio Eliano. Casperio Eliano era el prefecto del pretorio que obligó a su papá a matar a los conjuradores, ¿no? Y eliminó también los pretorianos que eran, ¿cómo se puede decir? Que se oponían a Nerva. De hecho, haciendo así, pudo prácticamente calmar la situación antes de entrar en la ciudad. O sea, ya saben que uno de los peligros más grandes para un emperador es su misma guardia del cuerpo, ¿no? Sus guaruras, los pretorianos. La primera cosa que hizo Trajano fue matar a un grupo de pretorianos que no entendían sus límites. Y de esta forma empezó súper bien su gobierno, ¿de acuerdo? Porque ya se había asegurado su espalda, porque nadie iba a asesinarlo atrás de él, ¿de acuerdo? Trajano fue el emperador más militar de los primeros 2 siglos. Realmente Trajano es un emperador guerrero. Él había empezado el servicio militar como tribuno y durante un largo periodo siguió siendo militar. Por ejemplo, estuvo en Siria en el 75, luego fue ligado de la Séptima Legión en España y en el 89 había ayudado a Domiciano a reprimir la conjura de Saturnino. Decimos que siempre había pasado el tiempo con la espada en mano, ¿ok? Ahora, justo acaba de empezar su gobierno y ya empieza un peligro. ¿Por qué? Porque Decébalo, rey de Dacia, había aumentado su influencia en la región. Esta región que le estoy describiendo es la que se llama Rumania. Bueno, la que actualmente se llama Rumania. La Dacia es una región que se encuentra en el norte de la Grecia y corresponde actualmente a la Rumania. Y Decébalo era el rey más fuerte que tuvieron en ese periodo. Pueden ver esta estatua muy grande, ¿no? Esta es una estatua que se hizo en época actual, creo que se hizo en los años 70, y Rumania la hizo para, ¿cómo se podrá decir? Recordarse de este rey y para poder celebrarlo, porque fue un gran rey y fue una época en la que la Dacia era muy fuerte. En el 101, Trajano se movió en contra del rey de Cébalo. Cruzó el río Danubio en una localidad que se llama Lederata y luego llegó a amenazar la capital de la Dacia, que se llamaba Sarmizegetusa. Aquí la pueden ver. Sarmizegetusa, aquí la pueden ver como Sarmigetusa, depende del idioma, tienen nombres diferentes. Y en el 102 obligó Decébalo a aceptar la paz y a dejar una parte de su territorio a Roma y además aceptar que algunos soldados romanos se quedaran en su territorio para controlar cómo van las cosas. Parece que ya está resuelto, ¿no? Pues no, porque 3 años después, Trajano acusará a Decébalo de haber violado los tratados, o sea, de haber roto la paz que habían firmado. Entonces contrató un super arquitecto que se llama Apolodoro de Damasco, y este Apolodoro de Damasco construyó un enorme puente sobre el río Danubio. Y cuando digo enorme, es que realmente era algo que nunca el género humano había visto antes. Este puente, durante 1000 años, fue el puente más largo que tuvo el planeta Tierra. Entonces, desde el año 106 hasta el año 1106, fue el puente más largo del mundo. Este puente era largo 1135 metros, prácticamente era poco más que 1 kilómetro, pero era alto 19 metros. El Danubio es un río monstruoso. Realmente la primera vez que yo vi el Danubio me espantó. Es muy ancho, muy fuerte, te da la idea que
Si te vas a nadar ahí, te vas a hundir porque es fuerte, tiene una corriente fuerte. Entonces, construir un puente de ese tipo es una demostración grande de ingeniería, ¿de acuerdo? La construcción de este puente fue hecha por el arquitecto e intelectual Apolodoro de Damasco. Cuando hizo el puente, prácticamente el ejército ahorita podía invadir la Rumania cuando quería, porque el río ya no era una frontera. El ejército entró en Dacia, obligó de Cébalo a rendirse y a suicidarse. Aquí pueden ver las operaciones. Aquí pueden ver cómo entraron, invadieron 2 veces la Rumania y cuando obtuvieron la victoria, el rey tuvo que suicidarse y la Dacia se transformó en una provincia romana. Ahora, esta conquista de Dacia no se entiende bien cómo justificarla. ¿Por qué? A nivel estratégico, el río Danubio era perfecto. Es muy difícil cruzar un río. Entonces, la frontera natural del Imperio Romano podía tranquilamente ser el río Danubio. Pero también, siendo que la frontera ya era tranquila, se podían permitir conquistar una zona que estaba más allá. Luego, él parece seguir la política de los Flavios, porque si tú conquistas la parte más allá de la frontera, estás asegurando todo el territorio que está al otro lado del Danubio. O sea, es un ataque que sirve para defenderse, ¿de acuerdo? Pero hay también otra cosa que hay que calcular, simplemente el deseo de gloria. Trajano quería demostrarse un gran conquistador también porque entre sus modelos estaba Alejandro Magno. Y si quieres ser Alejandro Magno, tienes que conquistar. Entonces, esta gana de conquista se ve en los relevos que se encuentran en la columna trajana, ahorita hablaremos de esa, y también en el trofeo de Adamclisi. Es este monumento que pueden ver y que se encuentra en Rumania y en la región que se llamaba Mesia Inferior. Este es un monumento a la victoria, porque demostró que venció a la región de Dacia, ¿ok? Otro efecto fue el botín. Uno supone que cuando uno conquista una región, logra robar, sacar todo lo que tienen de bueno, de metales, de plata, de oro, pero este botín ni siquiera podía cubrir los gastos de la guerra. O sea, a nivel económico no pareció una buena guerra, pero Dacia tenía minas de oro y de plata. Entonces, cuando empezó a sacar oro y plata de la Transilvania, porque es la misma región donde luego está el personaje de Drácula, cuando empezó a sacar oro de la Transilvania, esto permitió a Traján de aumentar la producción de monedas durante su época. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de un monumento de la historia romana. Hasta ahora ustedes tuvieron un curso de historia, pero no hubo ningún tipo de palabra de arte, sino pocas cosas, ¿no? Ahora nos concentramos un poquito sobre esta obra maestra, que es la columna trajana. Esta columna se estrenó en el año 113. Es una columna de tipo centenario. Esto significa que es alta 100 pies romanos, o sea, 40 metros. Eso sí se incluye el zócalo, que es la estructura de base sobre la que está apoyada la columna, y la estatua que está en la parte alta. Esta sirve también para recordar cuánto era alta la colina que se encontraba en ese punto, porque se construyó en el foro, en un punto donde anteriormente había una colina. Esta colina era alta 40 metros. Imagínense también el trabajo de ingeniería que tuvieron que aplicar para aplanar una colina, ¿no? No solo era una columna dedicada a la victoria militar, sino que se transformó también en la tumba del emperador, porque ahí adentro Trajano quería poner sus cenizas, una vez que estuviera muerto, claramente, ¿no? Es la primera columna cóclide que nunca se haya hecho. Es realmente una novedad. ¿Qué es una columna cóclide? Es una columna que va dando de vueltas y que cuenta una historia mientras tú vas subiendo.
Es como si fuera un libro. El libro se lee desde la parte baja hasta la parte alta, pero tienes que seguir dándole de vuelta para ver todas las imágenes. Y como pueden ver en este dibujo, la columna era completamente pintada. Imagínense qué hermosa tenía que ser en esa época. Actualmente la vemos en blanco. Es hermosa aún así, pero en esa época era algo extraordinario, ¿no? Ella se encontraba entre dos bibliotecas y tenía también una doble estructura a los lados para ayudar a la lectura. Pueden ver aquí que hay gente amontonada en la parte de arriba, porque tú podías subirte aquí y así ver mejor cómo era la historia. Ahora no, ahora si van a Roma y en Roma y quieren ver la columna Trajana, tienen que verlo desde la parte baja, ¿de acuerdo? No hay manera de verla desde una estructura alta. Y para poder leer, como ya les dije, hay que seguir dándole de vuelta y así se pueden ver las 114 imágenes que tienen todas la misma, ¿cómo se dice? Todas son anchas iguales. El friso está hecho de una historia larga, 200 metros, y describe la primera campaña en Dacia, desde el número 1 hasta el 57, y la segunda campaña de Dacia, desde el 59 hasta el 114. Pero se darán cuenta que si uno cubre hasta el 57 y el otro empieza con el 59, es que se saltó una. Y esto es porque en la imagen 58 tenían la representación de la victoria que está escribiendo esta guerra. Un resumen de la historia se puede obtener leyéndola simplemente en vertical. O sea, si ustedes se ponen en un lado de la columna y lo ven del bajo verso el alto y tienen un resumen de la guerra, pero claramente no es toda la historia, ¿no? ¿Cuánto es alto este friso? El friso no tiene el mismo tamaño en la parte baja que en la parte alta. En la parte baja es alto 89 centímetros y en la parte alta 1,25 m. ¿Por qué? Porque los romanos quisieron corregir un efecto óptico. Si ustedes están en la parte baja y observan en la parte alta, verán que la parte alta parece más chiquita, porque es normal, está más lejos, ¿no? Para poder corregir este efecto, hicieron que ¿cómo se puede decir? Cada capa, cada línea es un poquito más grande y así parece que todas son iguales, ¿de acuerdo? Es una deformación de la perspectiva. Se hizo con 18 bloques de mármol de Carrara, que es el mármol más precioso que tiene el mundo. Carrara es un pueblito en Toscana de donde se saca el mármol desde la época antigua. Y cada bloque pesaba 40 toneladas y tenía un diámetro de 3 metros y 83. Ahora, imagínense que los franceses querían robársela. ¿Por qué? Porque en el 1798, ya estamos en época moderna, los franceses habían conquistado Roma. Estamos en la época de Napoleón, ¿no? Napoleón se está transformando en el emperador. Entonces, los franceses ya están en Roma y durante esta ocupación pensaron bien que era una buena cosa llevársela a París. ¿Por qué la columna sigue en Roma y no está en París? Porque por suerte hubo dos dificultades. Primero, la dificultad logística, porque no es igual llevarse un palito que llevarse la columna Trajana. Tiene su peso y necesitas transportarla sin romperla. Y segunda, los trámites, porque tenían que firmar varios trámites con el Papa, porque el Papa en esa época era el dueño de Roma. Entonces, por suerte, la burocracia bloqueó a esos locos que querían llevarse la columna, ¿de acuerdo? Ahora seguimos con la historia, porque ya hablé suficiente de esta columna. En el mismo año 106, el imperio añadió otra provincia que se llamaba Arabia Petrea. Es la provincia que ustedes conocen como Jordania. El país de Jordania tiene una enorme ciudad turística que se llama Petra.
Ojalá tengan la posibilidad de visitarla porque realmente es una maravilla. Esta Petra era el ex reino de los nabateos y fue conquistado por el legado de Siria, Aulo Cornelio Palma. Dos ciudades, Bostra y Petra, tuvieron el título de metrópolis, pero a pesar de ser conquistadas militarmente, los dos lograron conservar su posición en los centros de comercio internacional, porque normalmente una ciudad conquistada militarmente sufre un primer periodo de duda en la que ya no puede comerciar como antes. Por suerte, por Petra, los comercios siguieron y así, aunque se transformó en una provincia romana, no perdió casi nada a nivel económico. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista político, Trajano intentó seguir la que fue la dirección de Nerva, o sea, de resultar amado por el Senado. Su éxito con los senadores es confirmado por lo que los intelectuales escribieron de él. Plinio el Joven, el intelectual, escribió un panegírico, o sea, un texto a favor del emperador, en donde él es mostrado como un modelo y se pone en oposición a Domiciano, sobre todo por el carácter que tenía Trajano de reverencia y de respeto hacia el Senado. Al lado opuesto del imperio tenemos otro intelectual que se llama Dion de Prusa, que escribió y pronunció una oración en ese mismo año, y esa oración se llamaba Peri Basileias, o sea, sobre el reino, sobre cómo se gobierna. En ese texto se habla de Trajano usando la palabra filantropia, que significa humanidad o amor por la humanidad, y la palabra euergesia, que significa generosidad. O sea, al lado poniente y al lado oriental del imperio, los intelectuales lo respetaban porque se estaba demostrando un gran emperador, ¿de acuerdo? Para poder gobernar, él se apoyaba sobre hábiles expertos jurídicos, anticipando lo que se llamará concilius principis, o sea, el consejo del príncipe, que construirá en unos años Adriano. Adriano será el protagonista de la siguiente clase. Entre sus órdenes tenemos algunos que cubren la infancia, los niños abandonados y la reducción de los impuestos en la herencia. Aunque él era español, se recordó muy bien de Roma y de Italia. Por ejemplo, se preocupó siempre de hacer llegar con regularidad el trigo a todas las ciudades importantes. Roma no sufrió de hambre durante su periodo y esto es un gran éxito, porque ya vimos varios emperadores que le valían si la persona comía o no. Confió en el arquitecto Apolodoro de Damasco, que construyó un nuevo foro, el foro de Trajano, y unos mercados cercanos. ¿Qué es un foro? El foro se podría imaginar como la traducción de una plaza. En realidad, el foro romano es el centro vivo de la vida pública. La gente va al foro para comprar, para vender, para discutir, para charlar. Es el corazón de la ciudad. Entonces, cuando construye un nuevo foro, es como decir que construyen un nuevo corazón a la ciudad. ¿De acuerdo? En Italia se preocupó de la construcción de calles y puertos, hizo más grande y potenció los puertos de Ostia y de Ancona y difundió las que se llaman instituciones alimentarias, que significa, como en español, instituciones de alimentos, de la comida, ¿no? Tengo que perder unos segundos aquí porque tengo que explicárselo. Es realmente un golpe de genio que ayudó mucho a la población. Para poder organizar estas instituciones, Trajano sacó de su bolsillo una parte de dinero, o sea, de su propio patrimonio sacó el dinero y este dinero se dio disponibilidad a los pequeños granjeros y a los pequeños propietarios de tierra para que pudieran pedir prestado. Si tú eres un granjero y le pides prestado dinero al emperador, tienes solo que pagar un interés del 5%.
que no es absolutamente mucho, porque estamos hablando de la época antigua. 5% es honesto. ¿Qué hacía con este 5%? No es que el emperador se volvía siempre más rico con el crecimiento de este interés. No, el interés iba a alimentar un banco que era una caja que servía para poder encontrar el dinero para pagar los alimentos a los pobres. O sea, estos 5% de intereses iban a pagar la comida de los pobres. Y no solo la comida, porque esta institución que se llama instituciones alimentarias ayudaba también a los huérfanos. Todos los niños que habían sido abandonados, que fueran hijos legítimos o no. Realmente Trajano se preocupó por su población y no solo por conquistar el favor del pueblo, sino realmente para salvarle la vida. ¿Cuántos niños abandonados existen y existieron y nadie se preocupó antes? Y él es el primer emperador que se preocupa de los niños de Roma, ¿entienden? Bajo el punto de vista administrativo, creó varios, ¿cómo se podrá decir? Varios supervisores. Eran personas que se preocupaban que todo saliera bien y se llamaban curatores civitatis. Y estos curatores fueron mandados en todas las principales ciudades del imperio, porque él quería tener ojos y oídos en todas las ciudades. Como demostración de la relación que tenía con las provincias, tenemos algunas cartas que el emperador Trajano intercambió con Plinio el Joven, cuando este era un gobernador de Ponto y Bitinia, que es la región de la actual Turquía, entre el año 110 y 112. Los últimos años de reino de Trajano lo vieron ocupado en el frente oriental contra el enemigo de siempre, que son los partas. Yo creo que ya a este punto se hartaron de escuchar partas, porque desde la época de Julio César es el mismo enemigo que los romanos tienen en el sector oriental, siempre los partas. En el 114 está en Antioquia para poder organizar la invasión y así logra contrastar el rey de la época que se llamaba Osroe. Logra conquistar Armenia y en el 115 da inicio a una expedición militar contra el corazón del imperio enemigo y conquista la capital Ctesifonte. La pueden ver aquí. Ctesifonte está en el centro de la Mesopotamia, ¿ok? Una vez conquistada Ctesifonte, logra mover las tropas hasta el Golfo Pérsico. Prácticamente sale al otro lado del mar, al Golfo, ¿sí? Y así logra crear 3 nuevas provincias, la provincia de Armenia, la provincia de Mesopotamia y la provincia de Asiria. Esto es el momento de máxima expansión del Imperio Romano. Nunca el Imperio Romano fue tan grande como bajo Trajano. Desde este momento hasta el final del curso, Roma solo empezará a perder provincia y no a adquirirlas, ¿de acuerdo? Pero aunque esta conquista fue hecha rápidamente y con mucho valor, no eran conquistas estables, o sea, eran muy frágiles. ¿Por qué? Porque justo en ese momento empezó una revuelta terrible de los judíos en la isla de Chipre, en Egipto y en Cirene. Y todas estas revueltas se unieron y se expandieron hasta la Mesopotamia y así hicieron perder la conquista a los romanos. Lo explico mejor porque es un punto que hay que entender. Se acordarán que en el año 70 los romanos habían conquistado y destruido Israel y, bueno, Israel no, Jerusalén, el templo, destruyeron el templo y esto obligó a los judíos a la diáspora, o sea, dejar Israel y a difundirse en todo el Mediterráneo, ¿no? Bueno, muchos de los que sobrevivieron a la guerra se refugiaron en lo que estaba cerca. Algunos se fueron hacia Siria, otros se fueron hasta Egipto, otros se fueron hasta la Cirenaica. Cirenaica es esta región que se encuentra al poniente de Egipto y que actualmente se llama Libia, ¿de acuerdo? Bueno, los judíos desde Israel se difundieron en toda la región aquí y también en algunas regiones del reino de los partas.
Sus ideas rebeldes encontraron el apoyo de la parte pobre de la población, mientras que los judíos ricos y la élite querían seguir siendo fieles a los romanos. Esto es bastante comprensible. Si su vida es pésima, ustedes quieren cambiar todo para poder mejorarla. Si su vida no está tan mal, ustedes tienen miedo de cambiar porque no quieren perder lo que tienen. Es normal. Esto funciona en cualquier época, en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Durante 40 años, la situación pareció tranquila. La gran parte de los rabinos, que son la figura religiosa de los judíos, no son sacerdotes, pero sí son jefes desde el punto de vista religioso. Los rabinos entendían e interpretaban la sumisión del pueblo judío a Roma solo como una fase temporánea, o sea, tenía que ser algo que no era eterno. Y esto era en preparación de la era mesiánica, porque cuando llegaría el Mesías, ya todos los judíos estarían libres y obtendrían la victoria completa en contra de los que no son judíos, los gentiles, como lo llaman ellos, los goim, ¿ok? Y obtendrían también la reconstrucción del templo. Este tipo de visión permitía a los judíos de vivir calmos, porque al final dicen, es una pausa, no pasa nada, tendremos nuestra victoria más adelante. No hablaban de ninguna fecha específica, no había una fecha de apocalipsis, no es que dice el martes termina el mundo, no. Lo único era concentrarse en el estudio y observar la ley de la Torah, ¿no? Esto era lo que la gran parte de judíos creían, pero una parte pequeña de judíos habían elaborado una visión de tipo apocalíptica. Ellos leían este tipo de idea en los libros del Apocalipsis de Baruch y en el cuarto libro de Esdra. Estos judíos estaban principalmente en Palestina, o sea, en la tierra que acababa de ser destruida por los romanos, y también se estaban difundiendo en la diáspora. Según ellos, la destrucción del templo era el momento anterior a la victoria completa. O sea que, según estos judíos, cuando los romanos destruyeron el templo, dieron inicio a la fase final del Apocalipsis. La figura de Nerón, el emperador romano, fue reciclada y reinterpretada, transformándolo en un héroe, en un personaje positivo. Según estos judíos, Nerón no había sido asesinado, sino que estaba vivo y que se levantaría en contra de los mismos romanos para obtener la victoria definitiva de los judíos. Están locos, pero cualquier teoría del complot es muy loca si lo analizan, ¿ok? Bueno, en el 115, un terrible temblor golpeó la Siria y todos los reinos que estaban cerca. Y adivinen, el emperador Trajano estaba ahí. Entonces, justo cuando estaba el emperador, el temblor golpeó la tierra y parecía el momento perfecto para levantarse y dar inicio a la revuelta. Y así los judíos en Cirenaica, Egipto y en la isla de Chipre empezaron a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra todos. Literalmente ellos atacaban cualquier persona que no era judía. En Egipto los rebeldes controlaron la campaña y los griegos y los egipcios se defendieron en la ciudad de Alejandría, porque Alejandría era una fortaleza. Entonces, aunque los judíos estaban afuera, pudieron resistir. En el 117 los judíos perdieron la guerra en Egipto. En la isla de Chipre, los judíos destruyeron las ciudades y una en particular terminó completamente vacía, que es Salamina. En esa ciudad los judíos eliminaron cada ciudadano, todos los que encontraron vivos. Una vez que la revuelta había sido bloqueada, ningún judío tuvo el permiso de regresar en la isla de Chipre. ¿Y esto porque después de terminar la guerra se contaron 240,000 muertos? Son muchísimos, ¿se dan cuenta? 250,000 de personas. En Mesopotamia, esta revuelta de los judíos se unió a la revuelta de los pueblos que acababan de ser conquistados. ¿Se acuerdan, no? Los romanos acababan de conquistar la región de Partia.
Y los pueblos no querían permanecer bajo el yugo romano. ¿Por qué? Porque cuando estaban en el reino de los partas, ellos estaban bastante contentos. Tenían autonomía de tipo administrativa y también autonomía de tipo religioso. Y también estaban en el punto perfecto para comerciar entre el Imperio Romano y la que nosotros conocemos como China. El Imperio de los Partas es el punto de pasaje de la que se llama Ruta de la Seda, el Camino de la Seda, ¿no? Es lo que conecta el Mediterráneo con la China. Todo este conjunto de privilegios, la autonomía política, religiosa y económica, les daba miedo. ¿Por qué? Porque tenían miedo que bajo los romanos perderían algo. Y así se unió la revuelta de los judíos a la revuelta de la población local y lograron convencer a los romanos a irse. Entonces, este tipo de conquista que se hizo rápidamente tuvo que ser abandonada. A confirmar el abandono de la provincia será el siguiente emperador, Adriano, pero esta conquista de Partia duró poquísimo, ¿de acuerdo? Mientras iba de vuelta a Roma, porque ya terminó la guerra, ¿no? En el 117 murió en Celino, en Cilicia, que es la actual Anatolia, el emperador Trajano. O sea, murió mientras estaba viajando. Trajano no tuvo hijos, entonces no podía dejar el imperio a un hijo, porque no tuvo un hijo varón. Entonces pensó dejárselo a Publio Helio Adriano. ¿Quién es Publio Helio Adriano? Es un personaje, él también de la zona de España y que era medio pariente de Trajano, porque era un primo lejano y era un colaborador. En ese momento era gobernador de Siria. A convencerlo, a elegirlo como nuevo emperador, no fue solo el hecho que era medio familiar, sino también su esposa, porque la esposa de Trajano, llamada Plotina, había acercado a Adriano al poder. Lo había hecho casar con Vivia Sabina, que era una sobrina del emperador. Decimos, como siempre, que el chisme tiene una consecuencia en la historia. En este caso, el chisme es aún más feo. Parece que Plotina, la esposa de Trajano, tenía un amorío, tenía algo escondido con Adriano, con el joven. Y también por eso lo querían como emperador. Pero el chisme dice también que Trajano era homosexual. Entonces, en realidad no sabemos mucho. Pero este medio pariente que era Adriano se volverá el siguiente emperador, que es conocido como el emperador viajero. De hecho, hablaremos de él en la siguiente clase. Trajano no es famoso solo por ser un gran emperador, un gran conquistador y probablemente uno de los mejores emperadores que tuvo Roma, sino también porque dio una forma de cómo el imperio tenía que comportarse con los cristianos. Ahora ya llegó el momento de hablar de los cristianos. Estos cristianos eran un grupo de judíos que lentamente se había separado de la comunidad judía y se había transformado en lo que hoy conocemos como cristianos. El paso más difícil fue el abandono de la circuncisión. ¿Por qué? Nosotros reconocemos el judío como una persona que acepta la circuncisión, ¿no? En cambio, los cristianos dejaron de hacerlo y así esto expandió muchísimo su religión porque ya no tenían que mutilar o cortar una parte del cuerpo, ¿no? Esta secta, porque originalmente era una secta, era un grupo religioso menor, se veía con sospecha porque tenían unas reuniones secretas que los romanos no lograban entender y tenían una manera diferente de comportarse. Eran muy unidos entre ellos porque los primeros cristianos creaban comunidades muy fuertes. Y la cosa que más espantaba a los romanos era que, según los cristianos, no hay nada más superior que Dios. O sea, el romano dice, no me importa cuál es tu religión, haz lo que quieras con tu vida, pero
tienes que aceptar que encima de todo está el emperador. Y los cristianos no aceptaban eso, sobre todo porque los cristianos no podían hacer sacrificios. El último sacrificio que se realizó fue la muerte de Cristo, según los cristianos. Entonces, la muerte de Cristo cumple con los sacrificios. Nadie puede sacrificar nada más. No puedes abrir la garganta a una oveja, no puedes abrir una gallina, no puedes ofrecer trigo a una divinidad, porque estos son sacrificios y serían blasfemias. Estos dos puntos, el hecho que los cristianos no hacían sacrificios y no aceptaban el emperador como jefe del mundo prácticamente, crearon problemas, y es por eso que el Imperio Romano empezó a luchar en contra de los cristianos, porque lo veían como un grupo de gente peligrosa, porque no aceptaban la autoridad pública, eran un peligro para el orden público, ¿de acuerdo? Entonces, la relación entre imperio y cristianos se basa sobre unas cartas que Trajano tuvo con Plinio el Joven. Ya hablé de Plinio el Joven, ese es intelectual que en esta época se encontraba como gobernador en Turquía. Plinio escribe una carta al emperador y dice, oye, realmente no sé cómo comportarme con estos cristianos, porque son considerados criminales y yo sigo recibiendo a diario denuncias, porque hay algunos ciudadanos que denuncian al vecino de casa diciendo, mira que eso es cristiano, ¿qué hago? ¿No? Y el emperador contesta y dice, no hay que aceptar todas las denuncias. Primero, no hay que buscar los cristianos uno por uno. No tienes que ir casa por casa a sacar la gente y a ver si es cristiano o no. Eso se tiene que evitar. Tienes que empezar un proceso solo si recibes una denuncia firmada. Es muy fácil denunciar de manera anónima. Ustedes también lo saben. Entonces, la gente en esa época, como en la actual, pensaba que era muy fácil denunciar de manera anónima. Y Trajano dice, esas cartas ni siquiera las consideres, esas no existen. Pero en la carta o la denuncia que se hace cara a cara con la persona que se te presenta enfrente y te dice, mira que tal persona es cristiana, ahí sí puedes actuar. ¿Cómo tienes que actuar? Tienes que capturar a esta persona que se considera cristiana y tienes que obligarla a hacer un sacrificio. Nada más eso. Tú tienes que obligar a la persona a sacrificar algo al emperador y si esta persona lo hace, tienes que dejarlo libre. Si no lo hace, ahí sí, tienes que castigar. Cuando hablas de sacrificio, ¿qué quería decir? El sacrificio que pedía era muy simple, era lanzar un poquito de incienso, esa resina que permite detener el perfume, ¿no? Es como el incienso sí, lo que se usa en las casas. Tenía que lanzar unos granitos de incienso en el fuego enfrente del estatua del emperador. Eso era el sacrificio, nada más. Ahora, aquí vamos luchando en lo que es tu creencia y lo que es tus ganas, lo que son tus ganas de vivir. ¿Por qué? Si eres un cristiano verdadero, te capturaron, te obligan a hacer el sacrificio y tú dices, no. ¿Y cómo terminas? Normalmente torturado y terminas asesinado. La tortura era para obligar a la persona a cumplir con el sacrificio. O sea, querían que este ciudadano aceptara la presencia del emperador sobre todo, ¿no? Muchos cristianos hacían el sacrificio, o sea, sí lanzaban unos granitos de incienso, pero luego seguían siendo cristianos en secreto. Esta era sinceramente la manera más inteligente de vivir, porque claramente hiciste un sacrificio, pero sigues con tu religión y puedes transmitirla a tus hijos. Si mueres, te vuelves un mártir, ¿no? Pero el mártir sí claramente es muy fuerte, pero no es bueno para la persona que acaba de morir. Entonces, este tipo de mecanismo, o sea, denunciar solo con nombre y apellido,
aceptar la denuncia y buscar la persona solo cuando esté clara que es una denuncia real, obligar a hacer un sacrificio para ver si es cristiano o no y castigarlo solo si esta persona no hace sacrificio. Esto es el método que Trajano elaboró para poder relacionarse con los cristianos. Y este tipo de política duró 140 años. O sea, estas cartas que Trajano escribió a Plinio son la política que utilizó el imperio durante 140 años hasta que empezaron las persecuciones. Pero de esto hablaremos a su tiempo. Trajano fue considerado como el Optimus Princeps. Prácticamente, disculpen, lo que están viendo aquí es la estructura que se utilizaba para hacer el sacrificio. Es un simple incensero. Aquí se ponía el fuego abajo, aquí se ponían los granitos de incienso y se usaban para el perfume, pero también era útil para ceremonias públicas. Okay. El incienso en la época antigua tenía un valor de estatus símbolo, o sea, era muy caro, no todos podían permitírselo, y se utilizaba en ceremonias religiosas o públicas. ¿Ok? Como ya iba diciéndoles, Trajano es considerado como el Optimus Princeps, o sea, el mejor de los príncipes, el mejor de los emperadores. Y es suficiente ver el saludo que los senadores empezaron a utilizar después de su muerte. Cuando un nuevo emperador se elegía, el Senado lo confirmaba y le decía: sé más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. O sea, Trajano se consideró símbolo vivo de la justicia. Realmente no se puede no considerarlo entre los primeros 5 emperadores, de los mejores. ¿Por qué se considera tan importante? Claramente el Senado lo admiraba por su colaboración y su respeto. La plebe, o sea, la población, lo amaba por la distribución del dinero y de comida, por los espectáculos que organizaba, por las nuevas construcciones y claramente por las instituciones alimentarias, que es lo que alimentaba y ayudaba a los huérfanos y a las personas pobres. Los habitantes de la provincia lo veían como uno de ellos, porque se acuerdan que Trajano era español, no era italiano. Y el ejército lo amaba por su valor militar y por toda la conquista que el imperio obtuvo bajo su mando, ¿no? Los intelectuales lo admiraban por su equilibrio y por su carácter estoico. De los estoicos hablamos un poquito más adelante, pero les puedo anticipar ya que son una corriente que se podría llamar filosófica y religiosa, en la que la persona aceptaba el dolor y los obstáculos de la vida con paz, con tranquilidad. O sea, tienes que aguantar la parte también difícil de la vida, mantener tu equilibrio y seguir buscando siempre la justicia. La justicia y el honor es lo que luego te dará la felicidad. Los obstáculos son parte de la vida. Por eso todavía una persona, cuando ven una persona que aguanta todo y parece realmente honorable, le dicen: eres un estoico, ¿de acuerdo? Pero en esta época se transformó casi en una religión. Por eso fue Trajano el primer emperador estoico que conocemos. Luego el más famoso será Marco Aurelio, ¿no? Pero a eso nos acercamos. ¿Por qué la clase empezó con el título de emperadores adoptivos? Ya vieron que fueron 2, ¿no? Por el momento empezamos con Galba y luego Trajano. Bueno, ellos 2 tuvieron la misma elección. Galba decidió pasar el poder a Trajano porque lo consideraba un gran militar y un gran político. Y así evitó que un hijo, tal vez idiota o tal vez incapaz, pudiera heredar el imperio. Trajano tampoco tenía un hijo varón y lo decidió pasar a Adriano. ¿Adivinen qué hará Adriano? Lo mismo. Adriano adoptará a una persona útil y así el siguiente, y así el siguiente, y así el siguiente. Este ciclo terminará cuando Marco Aurelio
decidirá pasar el imperio a su hijo. Y esto será terrible. El hijo lo pueden ver en la película del Gladiador. ¿Se acuerdan? Entonces, no es un emperador positivo, pero a ese punto llegaremos. Esta secuencia de emperadores que acabamos de empezar son los mejores emperadores que tuvo Roma y tienen el único punto en común, que es la elección de heredar y no, disculpen, la elección de adoptar y no pasar el poder al hijo natural, ¿de acuerdo? Esto parece realmente la manera correcta de transmitir el poder, porque están seguros que siempre al mando del imperio habrá una persona hábil, habrá una persona que sabe su trabajo y no es una persona malcriada, porque ese es el riesgo. Un emperador que está criando y preparando el hijo para ser el siguiente emperador está prácticamente dándole todo fácil y el siguiente emperador será pésimo. ¿De acuerdo? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.